Hay expectativa por los nuevos aranceles que impondrá a Colombia el presidente Donald Trump en medio de la tensión diplomática con el presidente Gustavo Petro. Por esta razón, hasta ahora hacemos contacto con el ex embajador y ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, un gusto saludarlo a usted y a todos los que nos ven. Doctor, ¿cómo empezar a entender esta escalada diplomática entre Colombia y los Estados Unidos? ¿Quién es el responsable del deterioro de la crisis reciente? Vemos unos comentarios por el lado de Colombia a cargo del presidente Gustavo Petro, pero también un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sido muy agudo en sus críticas a la política interna de Colombia. ¿Quién es el responsable y por qué llegamos a esta circunstancia? No, lo de Petro es una irresponsabilidad con Colombia y los colombianos. Yo me he convencido que Petro no le importa a Colombia y no le importan los colombianos y ha decidido convertirse en el victimario del país. Porque lo que ha hecho todo este tiempo es ver cómo daña empleos, cómo evita que la relación fluya. Incluso el país tuvo la oportunidad, cuando fue desertificado precisamente por no luchar contra el narcotráfico, de cambiar su política y de pedir cooperación. Y lo que hace el presidente es irse a la ciudad de Nueva York a hacer provocaciones, a hacer agresiones, y luego le quitan su visa y en lugar de comportarse como un adulto, como un jefe de Estado, lo que decide hacer es buscar camorra para que al final perjudiquen a los colombianos y hoy estén a puertas y en riesgo millones de empleos. Es que pueden ser hasta 4 o 5 millones de empleos que se pueden perder en Colombia en el próximo año si llega el tema de los aranceles. ¿Por qué Petro es visto en Estados Unidos como una persona cercana al tema del narcotráfico? Primero, porque en su periodo ha justificado el narcotráfico. Segundo, porque ha crecido la producción de coca y cocaína más que nunca antes en la historia. Tercero, porque con su política de paz total ha favorecido a narcotraficantes de manera específica. Y cuarto, porque no reconoce el cartel de los soles, sino que se ha alineado con el señor Maduro, que es un narcolíder hoy en día en el mundo. Entonces, por todo esto, Colombia queda en entredicho. Entonces uno dice, si Petro quiere hacer lo que quiera, pues que lo haga él y asuma las consecuencias. Pero lo triste es que todo esto ya le está costando es a los colombianos. Yo le quiero decir hoy a la gente que sepan que el país puede tener esperanza, que sí podemos manejar estas crisis. El país necesita unirse y cambiar este gobierno en mayo del 2026. Pero en el entretanto yo le digo, a título personal y por el bien de Colombia, yo me voy a dedicar a hablar con las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo en los Estados Unidos para que, por favor, no golpeen al pueblo colombiano, ni a la gente, ni a las empresas, ni a los empleos de los colombianos, porque es un tema muy grave. Ese es un papel que debería estar jugando el gobierno, pero que hoy yo siento la obligación y el deber de salir en defensa de nuestro pueblo, a pesar de las barbaridades que el señor Petro dice todos los días, que ya uno sabe que no son errores, es una estrategia calculada para hacerle daño. Sí, doctor Pinzón, ayer hablando con algunas fuentes del gobierno preguntábamos, bueno, si tratamos de hacer una especie de matriz de la crisis del 26 de enero y la crisis de ahora, la crisis del 26 de enero finalmente se logró sortear a partir de la vía diplomática en cuestión de horas. ¿En este momento existe la posibilidad de que haya una vía diplomática para sortear esta crisis? ¿O usted ve el escenario mucho más complejo y cree que definitivamente los aranceles van a ser una realidad y Colombia se va a tener que acostumbrar a esa realidad por lo menos hasta la próxima elección? Juan Camilo, desgraciadamente, cuando se han dado los campanazos de alerta que se han tenido, en lugar del gobierno ponerse en la tarea de evitar estos problemas, se ha dedicado a agravar la situación. Entonces, cada vez se ha ido escalando el problema y agravando, y llegando ya al punto en donde el gobierno de Colombia no tiene ningún respeto ni ninguna consideración, en buena parte a nivel internacional y ciertamente en Estados Unidos. Por eso es que es necesario que tengamos muchos que hacer esfuerzos grandes para intervenir, para evitar estos costos. Yo guardo la esperanza aún que podamos evitar en parte los aranceles. Vamos a hacer gestiones para eso. Es increíble que nos toque como ciudadanos privados hacerlo, pero es lo que tenemos que hacer y yo lo hago de manera patriótica, con amor por el país y también con optimismo y esperanza. Porque eso le quiero decir a los colombianos. Si hay un cambio en el 26 y
por ejemplo, tengo la oportunidad de liderar Colombia por la voluntad de Dios y el pueblo colombiano, esta situación se va a arreglar. Y no solo se va a arreglar, sino vamos a usarla como una oportunidad para fortalecer la relación entre Colombia y Estados Unidos. Sí. Pero lo de hoy es muy dramático y estamos viendo es cómo evitamos el mayor daño posible y ahí nos vamos a meter a buscar que eso sea así. Doctor Pinzón, usted no solamente fue embajador de Colombia, también ministro de Defensa. Explíquenos en la práctica qué significa que nuestro país le quiten los subsidios en la lucha contra las drogas. Daniela, a Colombia le dan más o menos 240 millones de dólares para temas de seguridad. Y esos temas de seguridad financian las aeronaves de la policía, el mantenimiento de aeronaves incluso de los helicópteros del ejército, todo lo que tiene que ver con inteligencia, todo lo que tiene que ver con judicialización, todo lo que tiene que ver incluso en la fiscalía con apoyo a la investigación judicial. Entonces, el daño es dramático. Todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de nuestras fuerzas especiales y de las unidades que van y combaten realmente a los objetivos de alto valor. El daño es muy grande el que se le puede hacer al país. E incluso en el mar hay algunas ventajas que se le otorgan a la Armada con lanchas rápidas, con información, con inteligencia, con equipos que simplemente pueden perderse. Con esto ganan los bandidos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué es lo que quería el gobierno de Petro? Esto precisamente, que al final se fortalezcan los bandidos. Yo creo que de pronto Petro se puede llevar es una sorpresa y terminará él y su gente asumiendo las consecuencias por el daño que le están haciendo, no solo a la relación con Estados Unidos, sino a los colombianos. Claro. Porque aquí a mí me duelen los colombianos. Sí, doctor, y en ese sentido, ¿cuál es ese diálogo que debe tener el gobierno para solucionar este impasse? Y se lo pregunto muy relacionado con lo que decía Juan Camilo Merlano. ¿Quién es el funcionario encargado de hablar, por ejemplo, con Christopher Landau? ¿Cómo están las relaciones con Marco Rubio o incluso con Mauricio Claver Carón, que ayudó a superar el último impasse para evitar esos aranceles o incluso que perdamos esa ayuda económica en temas de seguridad y defensa? Pues mire, en una condición seria, lo que debería ocurrir es muy rápido que la Cancillería encabece a la canciller y a nombre del presidente de la República venga a plantear una nueva relación, un acuerdo y unas soluciones específicas. Pero eso no va a ocurrir, porque ya sabemos que la intención del gobierno es romper esa relación con Estados Unidos, es buscar básicamente debilitar eso. No le importan los empleos, los 4 o 5 millones de empleos que se pueden perder, no les importan los 15.000 millones de dólares de exportaciones, eso no les importa hoy, porque todo lo que hay es una agenda ideológica radicalizada y a propósito, donde hay ciertos nexos y si se quiere facilidades para lo que es el narcotráfico vía el régimen de Maduro y vía algunas estructuras criminales que se benefician de lo que se conoce como paz total. Sí. Entonces, eso es lo que preocupa, pero sí se podría hacer un gran trabajo. Yo le digo, a título personal, como patriota, como colombiano, lo voy a hacer directamente de hablar con todas las autoridades posibles para que no le hagan daño a los colombianos, a sus empresas o al país en general. Sí. Llama la atención también y preocupa de la declaración del presidente Trump anoche en el avión, que más allá, porque hasta ahora siempre ha habido críticas directas al liderazgo en Colombia, al presidente Gustavo Petro, pero aquí el presidente Trump fue más allá. Dijo que Colombia no lucha contra las drogas, que somos una máquina de fabricación de cocaína y que Colombia, la plata de los Estados Unidos no la está utilizando para luchar contra las drogas, desconociendo, por ejemplo, que hace unos cuantos meses hubo 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia, precisamente adelantando labores de erradicación de cultivos. ¿Usted qué opina de esta posición del presidente Trump, más allá de las críticas a Petro, criticando a Colombia y diciendo que Colombia no lucha contra las drogas? Juan Camilo, cuando desertificaron a Colombia, la administración de Estados Unidos fue muy enfática en reconocer el sacrificio y el esfuerzo de nuestros militares y policías. Y en eso yo, que soy testigo de excepción, que los lideré a tener las mejores cifras en la historia de lucha contra el narcotráfico, de más golpes a jefes del terrorismo, le puedo decir, nuestras fuerzas militares y de policía son heroicas, son la mejor gente del país. Y eso sí que lo reconocen en Estados Unidos. Lo que hoy preocupa y se dice con mucha claridad, yo creo que el presidente Trump refleja eso, es que Colombia tiene la mayor producción de coca y cocaína de toda la historia. Tiene una actitud de justificación del negocio del narcotráfico por parte del presidente Petro. Ha aliado a Petro, básicamente a Colombia, con el cartel de los soles, en lugar de aceptar el daño que ese cartel le ha hecho a Colombia
porque los primeros que hablamos del cartel de los soles fuimos nosotros quienes le contamos a los mismos Estados Unidos y al mundo de esa connivencia entre el narcotráfico y el régimen de Chávez primero y de Maduro después. Entonces, estas son las circunstancias que hacen que haya muchas dudas. Fuera de eso, se capturaron unos narcotraficantes pertenecientes a FARC y a otros grupos, y el gobierno, en lugar de extraditarlos y de facilitar esto, se ha dedicado a ofrecerles beneficios. Es por todo esto que hoy Trump hace las afirmaciones tan duras contra Petro y el gobierno colombiano, que es muy triste. Pero lo malo de eso no es que ocurra, porque ya en sí eso es una muy mala noticia. El Colombia necesita un gobierno digno, un gobierno que respeten y que tenga reputación en el mundo, que lo reciban internacionalmente. No, esto que tenemos hoy que pone en duda y en riesgo la vida y tranquilidad de los colombianos, sus empleos, que es lo... Pues, doctor Juan Carlos Pinzón, le agradecemos estos minutos con nosotros, con Noticias Caracol, para conocer desde su experiencia como embajador y ministro de Defensa el impacto que tienen estas recientes decisiones y anuncios desde Estados Unidos para nuestro país. Muchas gracias. Daniela, muchas gracias. Y a los colombianos hay futuro, hay optimismo, ánimo, que podemos resolver estas cosas. A las 7 de la Buen día. A las 7 de la mañana, 16 minutos, volvemos con usted, Juan Camilo Merlano, porque, bueno, seguimos en esta expectativa. Ya se sabe cuándo se va a conocer ese porcentaje de los nuevos aranceles que impondrá el presidente Trump, que lo dijo anoche. Pues se debería conocer en el transcurso del día, Daniela. Eso fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos en las últimas horas, anticipando que habrá aranceles para Colombia. Recordemos que en estos momentos nuestro país se encuentra en un arancel base del 10%, con exenciones a algunos productos, como por ejemplo es el caso del petróleo. Entonces, además de esperar cuál será la cifra de aranceles que impondrá el presidente Trump, también clave saber si se mantendrán las exenciones, que muy seguramente, por ejemplo, en el caso del petróleo se debe mantener porque hace parte de una política global de los Estados Unidos. Una determinación que se toma tras un fin de semana en el que el presidente Gustavo Petro estuvo emitiendo una serie de trinos criticando a los Estados Unidos por los bombardeos en el Mar Caribe. El trino más reciente, o el trino que precedió el anuncio del presidente Donald Trump, era uno en el que el presidente Petro aseguraba que los funcionarios de Estados Unidos habían cometido un asesinato en Colombia y violado la soberanía nacional por un bombardeo que, según el presidente Petro, habría sido en aguas de Colombia y en contra de un ciudadano colombiano, Alejandro Carranza, lo llama él, que habría salido de Santa Marta. Luego llegó este trino o esta publicación en su red social Truth del presidente Donald Trump llamando al presidente Petro líder del narcotráfico. Y a propósito de bombardeos, cabe destacar que hubo uno nuevo anunciado durante el fin de semana por parte de los Estados Unidos, del secretario de Guerra Pete Hegseth. Fue en contra de una lancha, que es la primera vez, de hecho, en el que Estados Unidos da detalles de a quién estaba afiliada esta lancha. Dice que era una lancha perteneciente al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, que 3 individuos murieron por cuenta de este ataque y que y comparó al ELN con el Al-Qaeda. Pero escuchemos más de lo que dijo el presidente Donald Trump hace tan solo unas horas desde el avión presidencial. Son una máquina de fabricación de drogas, Colombia, y no vamos a ser parte de eso. Así que vamos a dejar de darles todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que detengan la producción de drogas. Y si miras los cultivos, los campos están llenos de drogas, la refinan, producen enormes cantidades de cocaína y la envían por todo el mundo destruyendo familias. No, Colombia está fuera de control y ahora tienen el peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales. Supuesto que ahora se empieza a mover los intentos diplomáticos, la vía diplomática para tratar de solucionar esta crisis. El mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, hace algunos minutos informó a través de su cuenta de X que el embajador Daniel García Peña llegará a Bogotá y se reunirá con el presidente Gustavo Petro. Allí lo escribe: la situación no es fácil, reconoce el ministro Benedetti, y la solución es por la vía diplomática. El embajador de Colombia en Estados Unidos llegará a Bogotá en las próximas horas para analizar la situación junto al presidente Gustavo Petro y muy seguramente de ahí en adelante también se tomen determinaciones.